vamos a empezar a meternos en un tema que ya veníamos contando la semana anterior, que tiene que ver con la cantidad de locales vacíos en el centro de Rosario. Dice que en el primer trimestre contabilizaron unos más de 300 locales vacíos. ¿Por qué es ese tema? ¿Porque no se puede pagar el alquiler? ¿Porque cuesta afrontar los costos? Sí, hay muchos factores en realidad que inciden, o por lo menos los comerciantes es los que han arrojado, pero nosotros queríamos meternos en lo que tiene que ver con los costos fijos que tienen los comerciantes, más allá de que se han mutado algunas modalidades de venta por justamente los valores altos que tiene que afrontar. Y estamos ya con Ariel Doracio, quien va a ser el vocero responsable de la Oficina de Derechos Ciudadanos. Tiene un nombre más largo, pero lo vamos a resumir así, para conocer en concreto. Ariel, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, porque no teníamos ni idea tampoco de cuánto sale, por ejemplo, alquilar un local comercial. Quienes no somos comerciantes, por ahí uno pierde la dimensión de cuánto sale un alquiler, qué es lo que tienen que pagar. Esto es por, digamos, la deserción, los locales vacíos, es por el costo, ni más ni menos, ¿no? Es un combo. Yo creo que la caída del consumo, la caída en las ventas en los locales, hace que sea mucho más dificultoso afrontar el gasto fijo que lleva el alquiler, las expensas y las renovaciones contractuales, que es donde se dan muchas veces los cimbronazos a estos comerciantes. Aquel que viene quizás capeando el temporal, como se dice, con lo justo, llega el momento de la renovación y se encuentran con aumentos que son desproporcionados para lo que establece hoy el mercado, sobre todo en algunas zonas. Hay verdaderamente algunas zonas, yo veía el informe de la Federación Gremial que establecía que algunas zonas no están sufriendo la baja en torno a o la vacancia de locales comerciales. Claro. Pero hay algunas zonas que se empiezan a despoblar, a ver las dificultades que conlleva tener un local abierto y yo creo que una de las principales incidencias, sumada al costo fijo, es la caída del consumo, que hace un combo en este sentido. Claro, explosivo para los comerciantes. Y aparte ahora vamos a empezar a compartir información que nos trajo Ariel para que ustedes también tengan un poco en claridad los puntos fundamentales que tienen que afrontar los comercios. Pero también la diferencia está en que lo complejo es que no hay una estándar, como uno sabe, que por ejemplo un dormitorio, un monoambiente, un departamento, un dormitorio, dos, tres, tiene como unos valores referenciales. En este caso no, varía mucho en los locales comerciales. Va a variar mucho, primero por la zona geográfica de la ciudad en la que se encuentre, los metros cuadrados que tenga, las comodidades, a ver si tiene depósito, si no tiene, si tiene baño, por ejemplo, para lo que es la gastronomía, si tiene más de un baño para poder disponer para los clientes del local. Los metros lineales de vidriera, esto también es fundamental. Si se encuentra en un centro comercial a cielo abierto, en una galería, en un shopping, bueno, todo esto va a ser una variable que es muy difícil determinar, decirte, bueno, el metro cuadrado en alquiler sale $20 mensuales. No se puede determinar, es muy difícil. Yo creo que se puede trabajar a lo mejor en valores promedio si siguiera en vigencia la ley de alquileres, que nos permitiría tener un registro de contratos de locación y ahí estarían los precios de los locales comerciales. También es cierto que muchos contratos se subían en lo que es comercial con un valor diferente porque para evitar el pago del IVA, porque además al valor de la locación tenemos que sumar el 21% de IVA que se paga. Entonces muchos se hacían con documentos donde se comprometían el inquilino, los inquilinos y los fiadores a pagar una suma por fuera del contrato, que eso se iba rompiendo mes a mes y es una práctica que buscaba evitar el pago del IVA porque hacía que el costo fijo sea aún mayor. Bueno, esos son los artilugios y artimañas que tenemos los argentinos, lamentablemente, porque hay un montón de cuestiones que se deberían de ver en lo que tiene que ver con lo impositivo. Pero si te parece, vamos a empezar a compartir. Dale, Sonia, a ver. Armamos unas plaquitas, en realidad, para que ustedes vayan teniendo de referencia. La primera tiene que ver con esto que vos decías, lo básico con lo cual ya tiene que arrancar un comercio, ¿no? O sea, los gastos fijos con los cuales uno tiene que ingresar. Arrancamos con esto. Bueno, dice, valor al ingresar, esto es lo que mencionabas vos, 5% pasiva. Esto es el honorario que cobra el corredor inmobiliario por la gestión, la gestión en el contrato de locación, la confección del contrato, que es un 5% al momento de ingresar, más del 21% de IVA. Bien, más un sellado del 0,25. Este es un sellado provincial que hay que recalcar que el gobierno de la provincia de Santa Fe en este año
eliminó prácticamente este sellado, es mínimo. Antes teníamos que hablar de gastos que superaban los 2%, el 2%, 2% y medio. Hoy está en un 0,25%, más el gasto de foja, que es un gasto mínimo. En ese sentido se bajó el gasto inicial de los contratos de locación. Bien, después tenemos un 2% de gasto administrativo, que esto tiene que ver con la inmobiliaria con la cual uno hace el contrato. Son los gastos mensuales que cobra la inmobiliaria por la gestión en los... 2% del valor del inmueble. Del valor del alquiler mensual. Claro, si sale 1 millón, el 2% hay que pagarlo mensualmente extra a la inmobiliaria. Ahí para aclarar, el 5% es del valor total del contrato. Es decir, si hablamos de 1,5 millones de un contrato de locación inicial, tenemos que hablar de cerca de 2.200.000 en lo que es el honorario profesional más el 21% de IVA. De porque vos lo haces por el contrato total, ese porcentaje. Entonces, ese es el tema, que ingresar o renovar, como recién decía Ariel, es carísimo. Por ejemplo, también está el depósito de garantía, que hay que poner un mes más de alquiler antes de ingresar. Exactamente, ese es un mes al momento de ingresar, y si no tenés, por ejemplo, o no dan los fiadores la solvencia necesaria que te exige el propietario, tenés que contratar un seguro de caución. Ese seguro de caución también es un mes más de alquiler. Bueno, entonces a lo mejor me sale 10 millones de pesos de entrar a alquilar más la actualización trimestral. ¿Se está haciendo de un promedio de un 40% de aumento? El trimestral se está haciendo, es en realidad algo menor, tenemos que hablar de un 30 y pico % anual, pero hay una curva de aceleración que estos aumentos se dan trimestralmente. Ahora, no está en el orden del 40%, sí se da, y esto es lo preocupante. Cuando hay una renovación, vamos a suponer, yo el año pasado pagaba 1 millón de pesos. Este año termino pagando 1.300.000, que es lo que me va reportando el índice aplicado en el contrato. Vemos que cuando va a renovar le piden un 40% arriba, en muchos casos. Entonces tenemos esas consultas de comerciantes que cuando quieren renovar el contrato dicen, pero si yo ya venía pagando una actualización para que no me suceda esto. ¿Por qué el salto? Exactamente. Entonces vemos que hay muchos locadores que están planteando este tipo de aumentos, que son este masazo que marcamos, ¿no? Venís complicado en lo económico, llegás a la renovación y tenés que pagar un monto altísimo. Y también hay contratos, nosotros aquí estamos hablando de contratos formales, ¿no? Que son los que hace el Colegio de Corredores Inmobiliarios, también hay que marcarlo. Hay gente que por fuera, que realiza la actividad de corretaje de manera a veces ilegal, otras veces son los mismos dueños, y nos ha tocado ver contratos estos años en los cuales ya arbitrariamente están establecidas las actualizaciones. Entonces no responde a ningún índice. Y yo empecé pagando 1 millón y, como vos decías, o como decía la placa, se me fue al 30, al 40% a los 4 meses, lo cual es una locura. Repasamos otra de las placas tampoco. También tenemos como un ejemplo de un pago de alquileres. Ejemplo de alquiler en abril 2025, el valor inicial era de 1 millón y cuando empieza a actualizar, segundo trimestre 1.111.000, el otro 1.185.000, termina con 1.125.000 y a un año nada más subió a 1.333.000 pesos. Y eso es en el primer año de alquiler, hay que sumarle el segundo. Exactamente, eso hay que sumarle el segundo, y si estoy en el segundo y voy para el tercero, normalmente los contratos se hacen, te diría que en un 89, casi 90% en 2 años de duración. Bien, 2 años, lo que hemos visto son prórrogas contractuales, lo que se llaman, o mal llamado prórrogas, en realidad son nuevos contratos que tienen una duración de 12 meses que pactan entre el comerciante y el dueño de la propiedad. Normalmente los contratos ofrecidos en las portales que nosotros vamos a ver hablan de una duración de 2 años. Y tenemos la última, que tiene que ver con los gastos fijos también, que son los impuestos, que tiene que ver con lo que afrontamos también todos en los hogares, pero los comercios también tienen el IVA, el TGI y API, que son también valores que tienen que afrontar mensualmente los comerciantes. Exactamente, más los servicios públicos, obviamente luz, agua. Por lo general EPE es una locura. Y también tenemos ahí a veces las expensas, que en determinados locales comerciales son altísimas. Yo hablaba con algunos corredores en las últimas semanas y me decía, hay locales que no lo podemos aumentar en el valor ofrecido porque el valor de las expensas termina siendo igual o mayor al valor del alquiler. Digo, locales chiquitos en galerías o en centros comerciales cerrados, estilo shopping. ¿Tenés idea de cuánto puede valer un local máximo en un shopping?
no, hay valores que superan, son varios millones lo que tenemos que hablar, depende de la cantidad de metros cuadrados, pero nosotros en el análisis hemos visto locales que salían 9, 10 millones de pesos mensuales, más gastos que a veces eran de 600, 700 mil pesos de despensas. Tenemos que hablar después de una facturación que supere todo eso para poder afrontar los gastos. Claro, pero bueno, a lo mejor una casa de electrodomésticos grande, un lugar de deporte muy grande, vende mucho volumen y a lo mejor lo puede afrontar. Pero, por ejemplo, un local en una galería del centro, en los locales de ropa, vas a tener chiquito de 200.000, 250.000 pesos mensuales, algo muy chiquito, porque hay locales que tienen 12, 10. Una clienta. Pero quizá la despensa es el mismo valor. Entonces la incidencia que tiene... Tenés la limpieza de la galería, tenés el servicio de recolección de residuos. Y normalmente no tienen baños, o tienen depósitos comunes, o buscan otro depósito alternativo. Ahora, no lo quieras comprar, porque esos locales, si vos vas a comprarlos, hemos visto locales de 20 metros cuadrados que te piden $80.000 para comprarlo. Más caro que un departamento de un dormitorio, casi de 2. Para ir cerrando la idea y agradecerte la presencia y para poner un poquito de claridad de por qué vemos, ¿no?, tantos locales vacíos que nos preocupa, no solo la cuestión económica que se está atravesando a nivel país y también la falta de consumo, sino también los gastos fijos. La solución sería volver a tener la posibilidad de tener una ley de alquileres, cortito. Siempre es fundamental tener reglas básicas en torno a un contrato de locación donde sepamos de qué manera se va a comportar el alquiler mensual, y creo que una de las falencias que tenía la ley anterior era que no incluía los locales comerciales de manera taxativa dentro del contrato. Entonces me parece que esto hay que hacerlo y hay que empezar a discutir de qué manera planificamos la ciudad. Hoy, y esto cortito, vemos esquinas históricas cerradas en la ciudad, lo cual son lo que primero uno busca, una marca busca eso cuando busca instalarse en la ciudad. Hoy la vemos cerrada, me parece que hay que restablecer un diálogo y llevar algún valor razonable en relación al metro cuadrado de los locales comerciales. Te agradecemos muchísimo la visita, a ustedes. para esclarecer un poco el porqué esto de tantos locales vacíos.